Después de haber visto todo lo referido con triángulos rectángulos, ahora vamos a pasar a ver cómo se resuelven los triángulos oblicuángulos. Primero que nada, obviamente tenemos que saber cuáles son los triángulos oblicuángulos. Son todos aquellos que no sean rectángulos. Recordemos que los triángulos rectángulos eran aquellos que tenían un ángulo recto y dos agudos. Por lo tanto, si ahora los triángulos oblicuángulos son todos aquellos que no sean los rectángulos, quiere decir que no voy a tener ningún ángulo recto. Entonces, con respecto a sus ángulos, podemos decir que el triángulo puede tener los tres ángulos agudos o dos ángulos agudos y uno obtuso. Esos van a ser los dos tipos de triángulos oblicuángulos con respecto a sus ángulos que vamos a encontrar en este material. Nunca puede haber un triángulo que tenga más de un ángulo obtuso. Entonces por eso o tiene los tres agudos o dos ángulos son agudos y el otro va a ser obtuso. Y con respecto a sus lados, como ya no está el ángulo recto, no vamos a hablar de hipotenusa ni tampoco de catetos. Entonces los lados en este triángulo oblicuángulo no reciben ningún nombre en especial. Vamos a decir lados y depende de las letras con las que esté indicada el triángulo, es como vamos a nombrar los lados. Pasemos directamente a ver cómo se resuelven, porque como cambian estas características, vamos a utilizar entonces otras propiedades y otros teoremas para resolver estos triángulos. La primera propiedad que podemos utilizar es la de la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo. Esta propiedad ustedes ya la conocen, que se cumple para todo tipo de triángulos, incluso para los triángulos rectángulos también la vimos que se cumplía. Nada más que no la usábamos porque ya sabíamos que al tener un ángulo recto, siempre ese ángulo medía 90. Pero ahora, como no hay ningún ángulo recto, lo único que podemos saber con esta propiedad es que si nosotros sumamos los tres ángulos interiores, como por ejemplo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, siempre esa suma me tiene que dar 180 grados. Por lo tanto, esta propiedad obviamente sirve para calcular un ángulo, pero cuando conozca la amplitud de los otros dos ángulos. Porque recuerden, como vimos anteriormente, para poder utilizar una fórmula o un teorema, solamente tengo que tener una incógnita, un dato desconocido. Todo lo demás lo debo conocer. Entonces, al aplicar esta fórmula, me sirve para calcular un ángulo siempre y cuando ya me den el valor de los otros dos ángulos. Otro teorema que vamos a usar, que es un teorema nuevo porque ustedes no lo conocen, no lo han visto hasta el momento, se llama teorema del seno. Obviamente trabaja con el seno. En todo triángulo, sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Y este teorema nos puede servir para calcular ángulo o también para calcular algún lado. Eso va a depender los datos que me den en el triángulo oblicuángulo. Pero la fórmula sería considerar la medida de cada lado dividido el seno del ángulo opuesto a ese lado que puse arriba. Entonces, por ejemplo, si miramos el triángulo anterior, si yo acá considero el lado AB, entonces abajo voy a tener que escribir el seno de su ángulo opuesto a este lado, que sería el ángulo C. Y como me dice que son proporcionales, por eso está el igual, y tengo que compararlo con otro lado y por lo tanto, según el lado que ponga arriba, va a ser el ángulo opuesto que ponga acá. Entonces, por ejemplo, si lo comparo con el lado BC, entonces abajo vamos a escribir el seno del ángulo A, que sería su ángulo opuesto. O lo puedo comparar con el otro lado, con el AC o el CA, es lo mismo, pero entonces abajo vamos a escribir el seno del ángulo opuesto, que el ángulo opuesto sería B. Acá yo les escribí la fórmula completa de manera general, pero no siempre se va a usar esta fórmula, como les decía anteriormente, depende de los datos. Capaz que con los datos que tenga use esas dos, o use estas dos, o use esas dos. ¿Sí? Al ser una proporción, tiene que ser una sola igualdad entre dos de estas razones. Yo acá les puse 3.
Lo otro que vamos a utilizar para resolver estos triángulos oblicuángulos es el teorema del coseno. También es un teorema nuevo que ustedes no conocen y obviamente se resuelve aplicando coseno. Este teorema también nos puede servir para calcular lado o ángulo dependiendo de los datos que tengamos en el triángulo oblicuángulo. Su fórmula sería, supongamos que queremos calcular uno de los lados, el lado AB. Entonces, si quiero calcular el lado AB, se lo voy a mostrar acá en la hoja, si quiero calcular el lado AB, este lado empiezo elevándolo al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a la suma de los otros dos lados también elevado al cuadrado. Entonces hasta acá sería AB al cuadrado es igual a BC al cuadrado más AC al cuadrado. Menos 2 por, otra vez estos dos lados. Recuerden que si estoy calculando el AB, entonces tengo que multiplicar los otros dos que no estoy calculando, que ya los conozco, sin elevar al cuadrado, por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy sacando. Entonces estábamos sacando AB, por lo tanto voy a multiplicar por el coseno del ángulo C. Esa sería toda una fórmula si quiero calcular el lado AB. Es un poquito larga la fórmula. Ahora, ¿qué pasa si quiero calcular el lado BC? Bueno, entonces el lado que quiero calcular lo elevo al cuadrado y eso va a ser igual a la suma de los otros dos lados que ya conozco, cada uno elevado al cuadrado, menos 2 por multiplicar los lados que puse acá, es decir, los que ya conozco, sin elevar al cuadrado, por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy sacando. Si estoy sacando el lado BC, su ángulo opuesto va a ser el A. Y la otra opción que tengo es si quiero sacar el lado CA. Entonces lo elevo al cuadrado y eso va a ser igual a la suma de los otros dos lados elevado al cuadrado, menos 2 por, otra vez, los dos lados que pusimos acá, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy sacando. Si estoy sacando el lado AC o CA, su ángulo opuesto va a ser el B. Entonces acá también yo en el material teórico les anoté en forma general las 3 posibilidades que tienen al aplicar el teorema del coseno, pero dependiendo de los datos ustedes van a utilizar una de ellas. Y como les decía que la incógnita puede ser el ángulo, por ejemplo, en caso de que a mí me den el ángulo C, o mejor dicho que yo quiera sacar el ángulo C, si yo quiero sacar el ángulo C, entonces me doy cuenta con qué lado tengo que empezar, porque la relación es esa, que el lado que ponga acá, el ángulo opuesto tiene que ir acá. Entonces también sirve para sacar un ángulo teniendo el valor de los lados, pero ya sé entonces con cuál lado tengo que comenzar. Entonces, hasta el momento, con respecto a triángulos oblicuángulos, hemos visto que son 3 ángulos, pueden ser los 3 ángulos agudos o puede pasar que tenga 2 ángulos agudos y uno obtuso. Y con respecto a los lados, siempre voy a tener 3 que no reciben ningún nombre en particular. Para resolverlo, puedo llegar a utilizar la propiedad de ángulos interiores, que me sirve para calcular un ángulo cuando conozco los otros 2 ángulos utilizando esta fórmula. El teorema del seno puedo llegar a utilizar, que me sirve para calcular un lado o un ángulo, dependiendo de los datos, y siempre voy a utilizar esta fórmula, pero con una igualdad, comparando 2 lados. Y si no, podemos utilizar el teorema del coseno, que también sirve para calcular un lado o un ángulo, con alguna de estas 3 fórmulas, dependiendo de los datos que tengamos. Una vez que sabemos todo esto, vamos a resolver algún ejemplo ahora sí con números.